piedra angular de la Constitución y de este contrato social de los venezolanos. Señores, sin soberanía no hay pueblo, y sin pueblo no hay democracia. Entonces, si me cambian el sentido de la norma, el número 5, es decir, la soberanía reside en el Poder Ejecutivo. Ahora es la nueva interpretación que le da la sastrería jurídica del Tribunal Supremo de Justicia en sede Sala Constitucional. Sencillamente ahora le cambia todo al venezolano. Le dice, la soberanía reside en Luis XIV, es decir, Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela. El Poder Ejecutivo reside en él y él puede convocar la constituyente, dictar sus reglas, elegir sus actores y sencillamente cambiar la Constitución. ¿Qué queda para los venezolanos, Jorge Gobea? Queda para los venezolanos luchar, y luchar con denuedo, con entrega, con generosidad, con claridad y con estrategia y muy buenas tácticas. Es decir, estamos ante un proyecto que ya se denunciaba hace 20 o 25 años que se trataba de un proyecto autoritario, de neototalitarismo, y la gente no se lo creyó. Claro, mientras se estaba bañado pues, en el fervor popular con montañas de dólares, las cosas pues digamos más o menos funcionaban. Pero cuando tú pierdes la montaña de dólares con la que hacías muchísimas cosas, y muchas de ellas, pues, la corrupción, programas sociales que terminaban con una muy baja cobertura, todos esos estudios están, y ojalá algún día podamos hablar pues, de una encuesta que se llama el COVID, encuesta sobre las condiciones de vida del venezolano, donde un grupo pues, de investigadores del país de diversas universidades nos encargamos pues, de recoger esa data y todo eso aquello. Y entonces, cuando todo eso cae, cuando ya se muestra, pues digamos, el cuerpo desnudo de quienes gobiernan en términos políticos, obviamente, entonces es cuando no queda sino ya quitar las máscaras, que se desvanezca, pues digamos, este barniz democrático. O sea, mire, se le dieron más de 10, yo recogí 10, 12, 13, 14 denominaciones de lo que se inicia con Chávez. Se le llamó de todo, dicta blanda, dictadura, se le ha hablado de dictadura del siglo XXI, neototalitarismo, y hasta en una cosa que está en la ciencia política de democracias iliberales, dictadura posmoderna, que a mí pues, yo me anoté con esa y ayudé a nutrirla. ¿Por qué? Porque era un régimen híbrido, tomaba cosas de la democracia, elementos democráticos como el origen del poder, que era popular, pero su ejercicio era autoritario. Pero bueno, entre esa cosa del llamado y la alusión constante al pueblo y ciertas políticas sociales, entonces aquello pasaba. Pero hoy no, hoy es una dictadura clásica, abierta, basada pues en las bayonetas, en la fuerza, en la violencia, y sobre todo una cosa que es la violencia institucional. Por ejemplo, este llamado a la constituyente, esto ha sido violencia institucional. ¿Dio vigencia la Constitución 99? La Constitución del 99, que yo digo que realmente es del 2000, porque en el 2000, cosas de la vida venezolana, es cuando se publica la última versión, la última corrección de esa Constitución más la exposición de motivos. Perdió vigencia desde el año 2007. Es decir, esa Constitución desde el 2007 quedó prácticamente derogada. Y luego ese trabajo, como tú decías, Hervis, de sastrería pues, de la Sala Constitucional y de todo el Tribunal Supremo de Justicia, de reescribir, de lo que se llama en la doctrina constitucional la mutación constitucional. Es decir, lo que hoy se da en Venezuela, lo que se aplica o lo que se trata de llevar adelante, no tiene nada que ver con esta Constitución. Hay un artículo, por ejemplo, que muchas veces, o que casi nunca se citan, y se refiere justamente al tema del Estado. Es decir, la norma nos interpela sobre cuáles son los fines esenciales del Estado. Casi no se cita. Yo me voy a tomar la libertad, y disculpen ustedes, el artículo 3 constitucional. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Cuando hablamos de respeto a su dignidad, esa es la base de los derechos humanos, pero de seguidas dice el ejercicio democrático de la voluntad popular. Fíjense, fines esenciales del Estado. Eso es lo que se está dando hoy, eso es lo que hoy se está cumpliendo, además de otros tantos artículos. Mira, el mismo llamado que ha hecho el presidente, la iniciativa, que no la convocatoria de la constituyente, ya realmente es un delito.
palabras que yo asumo responsablemente, las estoy diciendo yo, Jorge Alexander Govia Cabrera, de este domicilio, cédula de identidad 4827-339. Con ese decreto de llamado a convocatoria, el presidente ha cometido delito. ¿Por qué? Porque sencillamente nos está diciendo que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente es para cambiar el Estado en función de continuar la construcción del socialismo. El artículo 132 del Código Penal vigente en Venezuela nos dice que eso es un delito, conspirar contra la forma republicana que nos hemos dado. Y entonces fíjense ustedes cuál es el Estado que tendría que defender el presidente, fortalecer, creer a pie juntillas con su gente. El artículo 2, Venezuela se constituye en un Estado democrático, así deletreadamente, y social de derecho y de justicia. Es decir, entonces, ¿por qué decía que la Constitución quedó derogada en el 2007? Porque en el 2007, cuando el presidente Chávez pierde el referéndum para establecer que el Estado es socialista, Chávez dijo, y discúlpese la expresión, no fue mía, fue del presidente, la repito, ofrezco disculpas a los oyentes, victoria de mierda, y lo que no hemos logrado a través del voto, lo lograremos por otros medios. Y esos otros medios son medios no santos. Habló de victoria pírrica, no se me olvida que por esto que el término no cabía, ¿no? De paso, ¿no? No, de pírrica no tenía nada. Nada. O sea. Ahora, Jorge, no puedo perder la oportunidad antes de que termine el programa y agradeciéndote por haber aceptado este caiga quien caiga, que no todo el mundo acepta, porque aquí tenemos la lengua picante. ¿Quién está para defender? O sea, yo digo que es normal, yo digo que es normal, aunque no lo justifique, que un gobernante viole los derechos humanos, los derechos en general, que un funcionario los viole. Lo anormal es que quien tiene que defender esos derechos defiende es al que viola los derechos. Hablo específicamente de las defensorías del pueblo, entre comillas, que se quiso asemejar la figura del ombudsman. De allí se tomó, pero entonces se colocaron a militantes del partido de gobierno como defensores. Se puede, por ejemplo, en el caso del Zulia está nuestro amigo Aristóteles Torrealba, bueno, no es amigo mío, pero es amigo porque es abogado, pero todo el mundo sabe que Aristóteles es un radical chavista, militante del PSV, ejerció cargos públicos, por eso no salió muy bien parado en los cargos públicos, pero ¿cómo confiar? En el caso de Taret, peor aún, fue gobernador, tampoco salió bien parado de ese cargo público. Entonces, el problema, ¿no te parece a ti que el problema no es que el gobernante incumpla, sino que no haya los mecanismos para que se cumpla la ley, para que se cumpla el orden? Pregunto. Toda la razón, Ángel. El tema es que no tenemos instituciones que estén a favor del ciudadano. Se montó una estructura de poder para autopreservarse, para acumular poder de todo tipo y para ir, digamos, en un plan de convertir a Venezuela en unos sueños que ya no son en el mundo, que no son ninguna utopía. El socialismo, entiéndase, es una distopía. Nosotros acá, ni ellos ni nadie tiene la llave secreta para que el socialismo funcione y haga que la sociedad sea más justa, más libre y más democrática. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, el proyecto político está en la Constitución, pero fue totalmente, ese programa que estaba allí, totalmente desdibujado, desnaturalizado y puesto al servicio del partido de gobierno. Con lo cual, fíjense, por eso yo decía un régimen híbrido. Tenemos unas instituciones allí, ¿verdad? Se crea la Defensoría del Pueblo. Yo fui uno de los que me alegré, además de lo que veníamos propugnando desde el movimiento de los derechos humanos. Así es. Y entonces, bueno, no hay diferencia entre Estado, partido de gobierno, ideología de quienes gobiernan y lo que son, digamos, las instituciones que deberían proteger al ciudadano. La Defensoría, el propio nombre lo dice, no es defensoría del gobierno, no es defensoría del presidente, no es defensoría de quienes violan derechos humanos, es del pueblo. Entonces hoy, ¿verdad? Como antes se decía el defensor del puesto, hoy tendríamos que decir el ofensor del pueblo. Ah, pero él es poeta, ¿no? Bueno, yo lo conozco, no se preocupen. O sea, no se preocupen en el sentido de que cuando él perteneció y se formó pues, en el movimiento de los derechos humanos, tuvimos oportunidad de compartir. Por supuesto,
Ya desde entonces era militante del PRB, de Ruptura, hizo su carrera de abogado allá en la ULA. Pero lo que quiero decir es que esas instituciones tienen que estar en manos de gente que tenga la suficiente grandeza, la suficiente formación, la suficiente ética y entendimiento de qué es lo que necesita la sociedad venezolana y cualquier sociedad. Por eso yo he dicho que necesitamos una democracia de instituciones, no de hombres, no de nombres, no que se ciñan a la disciplina de un partido, porque ya lo decía el viejo maestro procesalista uruguayo Eduardo Couture, para decirlo en español, Couture, en verdad en la lengua francesa, pero él era uruguayo, era también latinoamericano. Cuando hay la contradicción entre el derecho y la justicia, el abogado debe optar por la justicia. Y aquí la contradicción es más que evidente cuando el defensor del pueblo, entre defender la estructura de poder, entre defender el partido en el cual militó y ayudó a construir, como el PSV antes, Movimiento Quinta República, como ser un seguidor del presidente Chávez, cuando eso se contradice con la justicia, él debería optar, si tuviese la alta conciencia de la cual hoy carece, defender al pueblo que está siendo tan maltratado en todos los sentidos. Terminando ya, y voy a colocarle ahí unas palabritas adicionales a esto, porque de verdad que da caspa. Yo le comentaba a usted en off, de verdad que el profesor Jorge fue mi profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Rafael Urdaneta, compartimos mucho, pero yo el 19 de diciembre del año pasado yo guindé mi toga como abogado, porque me da prurito ser abogado, por aquello de la ignorancia, el conocimiento científico. Cada día estamos conscientes que la ignorancia es la que comanda a través del presidente de la República y todos sus séquitos. Pero yo me recuerdo una vez un estudio que hacíamos en su sede con una fundación llamada Konrad Adenauer, ¿se recuerda? Sí, claro, por supuesto. Yo trabajé con ellos, con la fundación, en el IFEDET. Yo comencé a formarme en Derecho Humano de su mano con esa fundación. El gran canciller de la posguerra alemana, que venía de la fila social cristiana, que todavía hoy están gobernando con Angela Merkel. Yo creo que esta vez es como que se van a resentir por primera vez. Esta vez la situación de Alemania es difícil. Y me recuerdo una vez el neoconstitucionalismo, que he impregnado de esa tendencia doctrinal, que de allí nace mi tesis de grado. Se le comenzó a llamar así, porque se creía que había cosas muy buenas, cosas mejores. Y fíjate que apellidos como Delgado, Ocaldo, Ortega, abogados famosos, zulianos, también pasaron por esa escuela, ¿no? Entonces claro, vemos los resultados de la sentencia de la Sala Constitucional, mutación y reacomodo constitucional de cada rato. Y el traje a la medida del Poder Ejecutivo. Exacto. Es decir, porque con esa sentencia la gente me ha preguntado qué busca el Poder Ejecutivo y qué busca el Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial, ¿qué busca? Bueno, eso es un mensaje para las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas van a actuar y van a ir contra el pueblo y van a violar los derechos porque hay una sentencia, porque están amparados en una sentencia, van a sostener un orden que es realmente impopular, que ya no rinde frutos, que se le acabó el tiempo, que el modelo fracasó en todos sus sentidos. Entonces, pero hay una sentencia que dice que la soberanía popular reside en el presidente de la República. Por lo tanto, terminamos resumiendo de que nada de esto es casualidad, la casuística. Estos señores se perfeccionaron con Konrad Adenauer para hacer el desastre que estaba allí. Y lo venimos advirtiendo. La culpa no fue de la Fundación Konrad Adenauer, ni de los estudios, ni del nuevo constitucionalismo. Recordemos que esto es posmodernidad, siglo XXI. Tomaron lo que les convenía, lo desnaturalizaron. Finalizando, Jorge, yo fui 14 años, por cierto, también profesor de Filosofía del Derecho, en una materia que enamora. Yo guindé el título hace mucho tiempo, antes que Herbie, de seccionado de los actuales magistrados regionales y nacionales del Poder Judicial. Vergüenza. Sí. Hay esperanza, brevemente. Hay esperanza, porque fíjese que a pesar de 18 años de todo el dinero del mundo, de todo el aparato propagandístico que no da información, a pesar de los pesares, de los anuncios, de la cosa de enamorar al pueblo con ciertas migajas, a pesar de los pesares, de todo lo que se ha hecho, el pueblo todavía resiste. O sea, esto es algo grandioso y para mí heroico. Conversamos con Jorge Gobea, caiga quien caiga. Estuvimos nuestro amigo acá, Herbie Medina, y quien les habla, Ángel Monaga. Los esperamos mañana. Estamos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana por Mararitmo 900.
y la 94.1. Ya vienen los chamos, ya vienen los hombres.